Muy buenos días. Vamos a continuar hablando acerca de la ira de Dios. En el video anterior la pregunta a responder era ¿qué es la ira de Dios? Si no has visto este video, hay una liga aquí abajo para que lo puedas ver. Hoy vamos a reflexionar sobre la pregunta ¿debemos temer a la ira de Dios? A lo largo de toda la Biblia, desde Adán y Eva, en el Génesis hasta el día de la ira que se describe en el Apocalipsis, vemos una gran cantidad de ejemplos de personas ante la presencia o majestad de Dios que respondieron correctamente con miedo o con terror. Con frecuencia la Biblia describe a Dios como misericordioso, perdonador, amoroso, y eso es muy reconfortante, pero Él es también juez todopoderoso de todos. En Hebreos 10, que es el pasaje que vamos a revisar el día de hoy, podemos leer las siguientes palabras. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta ahí la lectura. Esto dice, refiriéndose a las consecuencias espirituales para aquellos que conocen la salvación de Cristo, pero eligen actuar desafiando su voluntad. Es una exhortación de Dios sobre nuestra necesidad de perseverar. El pecado deliberado y sin arrepentimiento puede llevar a las personas que incluso han profesado o han declarado creer en Cristo, las puede llevar a la apostasía final y al terrible juicio que esto merece. Esas advertencias pueden asustarnos, pero eso no es del todo malo. El temor de Dios es un tema importante en toda la Escritura. Hay un conocido proverbio que muchos de ustedes seguramente conocen y que está escrito en Proverbios 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es necesario temer a Dios. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran que el temor e incluso el terror están asociados a la ira de Dios o simplemente a su sola presencia. En primer lugar, vemos el temor a la presencia de Dios debido a que hemos pecado. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, se escondieron de la presencia de Dios. La presencia de Dios que antes habían disfrutado ahora era aterradora. Qué terrible pérdida. La narración que se encuentra en Génesis capítulo 3 versículos 8 al 10 dice así: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo y se escondió ante la sola presencia de Dios. Sabía que había pecado. En segundo lugar, vemos el temor ante el porvenir, ante nuestra incapacidad de entender aquello que viene hacia adelante, que nos puede abrumar demasiado. El día que hizo Dios un pacto con Abraham cayó en un sueño profundo. Aunque Dios le había dicho anteriormente a Abraham que no temiera porque él era su escudo, era un escudo para él, eso lo dijo en Génesis 15, del versículo 1, le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Pero continuamos leyendo la narración unos versículos más adelante. Dice en el versículo 12 hasta el 14 lo siguiente: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios acababa de decirle: no temas. Sin embargo, no pudo controlar ese miedo. El recibir una promesa tan grande de Dios relacionada con el porvenir era algo que le generaba gran temor a Abraham. En tercer lugar, vemos el temor ante la grandeza de Dios. En el monte Sinaí, cuando Dios entregó la ley a Moisés, en el Éxodo, hubo truenos, relámpagos, fuego, humo. La montaña tembló violentamente. La gente tembló. Después de escuchar los 10 mandamientos y ver la exhibición asombrosa y aterradora, tuvieron tanto miedo que pensaron que iban a morir. Le pidieron a Moisés que les hablara a ellos en lugar de a Dios. La respuesta de Moisés en realidad fue bastante reveladora de la misericordia de Dios. Esa escena, aunque era aterradora, tenía un propósito. No fue solamente para asustarlos o mostrar, hacer un despliegue de la gloria de Dios. La Biblia no lo narra de esta manera impactante, por cierto. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El mismo Moisés les dice: no teman. Ellos, al parecer, no temieron lo suficiente. Muy pronto, ellos pecaron. Muy poco tiempo después, le pidieron a Aarón que les hiciera un dios, un ídolo, un becerro de oro, porque Moisés les había estado tardando demasiado tiempo en la montaña. Lo vemos en Éxodo 32. Yo me pregunto, ¿cómo pudieron hacer eso después de haber visto un espectáculo tan aterrador en la montaña? Pero seguramente ustedes se han dado cuenta de que así es el pecado en nuestros corazones. Tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo. No podemos servir a Dios guardando sus mandamientos. Él es santo, nosotros pecadores, todos nos quedamos cortos. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice que incluso Moisés estaba aterrorizado ante la presencia de Dios en el monte Sinaí. Pero el escritor de Hebreos también hace una distinción entre el estado en que se encontraban los israelitas en aquel entonces ante Dios y el estado en que se encuentran ahora los creyentes en Cristo Jesús. El escritor de Hebreos nos da una descripción de esa escena. Les sugiero que echen un vistazo a ese pasaje cuando tengan oportunidad. Se encuentra en Hebreos capítulo 12. Pero en el versículo 21 termina diciendo: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Él estaba espantado y temblando. En su posición de liderazgo en la que Dios lo había puesto, tenía que repetir las mismas palabras de Dios que decía: no teman. Le decía al pueblo: no teman. Por último, vemos el temor ante la ira de Dios, que es, tratando de responder la pregunta de hoy. En Apocalipsis vemos la escena
de hombres escondiéndose de la presencia de Dios. Dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, del versículo 12 al 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Les sugiero que lean ese capítulo 6 para que vean todo el contexto de esto que acabo de leer. ¿Quién es capaz de mantenerse en pie? La ira de Dios vendrá sobre esta tierra. Nadie podrá resistir, salvo aquellos que puedan levantar la cabeza cuando se acerque su redención. Sin embargo, sería un error dejar que este miedo nos paralice. Es un hecho que tenemos una fuerte tendencia al mal, pero eso sí, no significa que no haya esperanza para nosotros. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos negar que somos pecadores, que merecemos la ira de Dios. Debiésemos tener miedo. Pero el propósito de estas advertencias es que perseveremos para evitar que caigamos en la apostasía final. Entonces, debemos temer a Dios como cristianos. Cuando nos acercamos a Cristo, es con el corazón quebrantado. Y a medida que progresamos en nuestra vida cristiana, no dejamos de temer a Dios. Profundizamos en el temor de Dios. Sentimos un mayor temor reverencial a medida que llegamos a ver que es cada vez más grande de lo que alguna vez pensamos que era. El temor de Dios es una marca del verdadero cristiano, como un verdadero creyente. Comenzamos con el temor de Dios y nuestra vida cristiana termina con el temor de Dios. Cuando lleguemos al cielo habrá un asombro mucho mayor, exponencialmente mayor, saludable, santo y reverencial de quién es Dios. Pero nuestro miedo es muy diferente del miedo del incrédulo. Nuestro temor está en el contexto de que estamos seguros del amor, la misericordia y la compasión de Dios. El temor de Dios para un creyente es tomar a Dios en serio, es saber con toda certeza que mi vida está en sus manos, que todo ha sido ordenado desde el día de mi nacimiento hasta el día de mi muerte. Él ya ha designado buenas obras para que yo las realice y tiene mi vida en la palma de su mano. Estoy viviendo en el lugar en que Dios me ha puesto y todo lo que me rodea y me mantiene vivo es de Él. Entonces, toda mi vida debe vivirse reconociendo que Dios está ahí. Tomo a Dios muy en serio. Eso es vivir en el temor de Dios. Dejo eso para meditación el día de hoy. Que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.